¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a, a nombre de nuestra directora general, la maestra Miriam Mogollán Jaramillo, a la charla denominada El futuro del amparo y los derechos humanos, donde contaremos con la participación de la doctora Lilia Mónica López Benítez, de quien va a permitir compartir una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también, bueno, es profesora también de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con la maestría en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta también con la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta también con el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde se tituló con mención honorífica con la tesis Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano. Cuenta con posgrado en especialidad educativa y didáctico por la Universidad Complutense de Madrid, España, con especialidad en la carrera judicial federal por el Instituto de Especialización Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con Escuela especialidad Libre en de Derecho Derecho del Penal. Estado de Hidalgo. Excelencia educativa. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica en la Administración Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta también con el curso di Alti Formazione in Negoziate Costituzionali y Tutela Jurisdiccionale de Distriti por la Universidad di Pisa, con la Facultad de Jurisprudencia, el Departamento de Derecho Público de Pisa, Italia, con un diplomado virtual en juicio de amparo a partir de las reformas constitucionales, con un seminario sobre el derecho a la reparación por violaciones a derechos humanos por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de los Delitos y la Suprema Corte de Justicia. En la parte de la docencia, se ha desempeñado como profesora de educación primaria, miembro de sínodos en exámenes de maestría sustentados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, amparo en materia agraria por el Instituto de la Judicatura Federal, en la Extensión Guanajuato, cursos de preparación y capacitación para secretarios de juzgado de distrito en el Instituto de la Judicatura Federal, curso de especialización judicial en Derecho Procesal Penal Federal. Asimismo, colaboró con la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo en las charlas en línea con el tema La reforma al Poder Judicial de la Federación, Mujeres en tiempos de crisis. Ha impartido diferentes conferencias y cursos en todo el país y en el extranjero. Pues maestra, tiene usted un currículum muy impresionante y pues ya pasemos a que nos comparta lo que nos reúne el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En principio, es necesario agradecer a la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo por conducto de su directora y, por supuesto, por conducto del licenciado Jorge Trujillo Laguna, quien me ha extendido esta invitación para platicar el día de hoy con ustedes. El tema que nos ocupa es un tema de actualidad, y vamos a hablar sobre el futuro del amparo y los derechos humanos. Creo que este tema es de lo más relevante hoy en día porque, como ustedes bien saben, el juicio de amparo está totalmente vinculado con el respeto y la protección de los derechos humanos en nuestro país. Bajo esta lógica, con la reforma judicial, con las actuales reformas al propio juicio de amparo, con la falta de profesionalismo de muchas y muchos de los nuevos juzgadores que han llegado a la justicia federal, está en riesgo el ponerle límites a la actuación de las autoridades responsables. Es más que obvio que el juicio de amparo ha representado para nuestro país y ha sido un ejemplo en el mundo de un mecanismo efectivo de protección de estos derechos humanos cuando obviamente los derechos son transgredidos. A más de que nuestro país ha sido pionero en contar con un mecanismo tan efectivo como lo es el juicio de amparo, y no solamente eso, sino que lo ha exportado al mundo para la creación de otro tipo de mecanismos, especialmente a América Latina. Bajo esta lógica,
yo quiero abordar este tema desde tres aspectos. En principio, un poco hablar del origen histórico del juicio de amparo y tenemos que volver a él porque a este origen histórico porque creo que es una manera de poder entender el momento en que nos encontramos en la actualidad. Entonces, sería la primera parte de la plática. La segunda parte, hablar de cómo este juicio de amparo evoluciona de una manera expansiva para proteger derechos humanos con la reforma constitucional de 2011 que justo aborda este tema de los derechos de las personas y de la dignidad de las personas y cómo el juicio de amparo ha sido fundamental para su protección. Y finalmente terminaríamos hablando un poco de los riesgos actuales, que ya adelanté algunos que están vinculados con la reforma judicial desde diferentes aspectos, no solamente el tema de la elección popular, sino que a partir de esto vienen muchos otros aspectos que generan problemáticas y que generan problemáticas especialmente para las personas que requieren de solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Bien, empezando por esta primera parte histórica, tenemos que analizar cómo surgió el juicio de amparo en la historia constitucional de nuestro país. Y su origen o punto clave, al menos de desarrollo, de surgimiento y de desarrollo, es inicios del siglo XIX. En esta época, en el siglo XIX, nos encontrábamos en una etapa donde el poder iba y venía, donde había caudillos, donde se imponía la ley del más fuerte y además no se contaba con un mecanismo eficaz de protección para la defensa de las personas cuando sus derechos eran vulnerados por una autoridad. Entonces surge una idea fundamental, diría yo una idea clave, porque a partir de ahí evoluciona la justicia constitucional, al menos con este mecanismo el que conocemos como juicio de amparo. Y este juicio de amparo surge a la vida jurídica para proteger a la persona frente a los abusos de la autoridad. Es bien sabido que este juicio de amparo llega a la vida jurídica no a nivel federal, como hoy en día lo conocemos, sino desde el punto de vista local, con don Manuel Crescencio Rejón, que trabaja en la elaboración de este mecanismo de protección para que las personas juzgadoras justo pudieran proteger a las personas frente a los actos de autoridad. Pero lo que hizo Manuel Crescencio Rejón fue incluso perfeccionado por don Mariano Otero, quien impone una regla que hasta la fecha pervive, que es que el amparo solamente protege a las personas que así lo solicitan. Y finalmente en la Constitución de 1857 es cuando se consolida el juicio de amparo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Y el entonces presidente, don Benito Juárez, es el que afianza al juicio de amparo como un mecanismo central de defensa en el Estado de Derecho mexicano de aquellos tiempos. Posteriormente, Ignacio Vallarta consolida al juicio de amparo, pero ya a un nivel práctico, es decir, a través de sus sentencias y a través de la jurisprudencia. Como podemos intuir, para poder entender la importancia del juicio de amparo, pues tenemos que ir a su contexto histórico. Y como ya lo destaqué de una manera muy breve, este México del siglo XIX vivió una profunda inestabilidad política, había golpes de Estado, había, como ya también lo señalé, concentración del poder y figuras caudillistas. Simplemente por recordar a uno de estos personajes, tenemos a don Antonio López de Santa Anna. Esta inestabilidad política y social que se vivía en el país
dio lugar a muchos abusos de autoridad, a decisiones arbitrarias, a confiscación de propiedades, incluso a destierros que existían y las personas no tenían ninguna manera de defenderse frente a la actuación de la autoridad. Entonces, es el juicio de amparo el mecanismo que surge en este siglo en un contexto, ya lo señalé, marcado por una gran inestabilidad política y donde los abusos del poder estaban a la orden del día. Y entonces surge esta necesidad de cómo una persona podía defenderse frente a los actos de autoridad, especialmente cuando estos actos de autoridad eran evidentemente arbitrarios, no tenían fundamento alguno y a través de eso se lesionaban los derechos que la propia Constitución le otorgaba a todas las personas. Y la lógica entonces de la creación de esta figura, es decir, del origen del juicio de amparo, tiene que ver con buscar una protección concreta para todas las personas y para los grupos de personas que se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad y bajo la lógica de Mariano Otero de iniciar el juicio de amparo siempre y cuando existiera instancia de parte agraviada. Es decir, que la persona que resentía el acto de autoridad acudiera a los tribunales a demandar el amparo y protección de la justicia federal. Y lo más importante y lo más trascendente de esta manera en que surge el juicio de amparo es que este juicio, el objetivo final de este juicio es volver las cosas al estado anterior al acto de autoridad, a la lesión de los derechos de las personas, como si el acto reclamado nunca hubiera nacido a la vida jurídica. Esa creo que ese es el punto central de la importancia del juicio de amparo, el restituir a las personas en el derecho constitucional que el acto de autoridad les hubiera causado. De esta manera, el juicio de amparo no está diseñado para proteger al Estado, sino que el juicio de amparo está diseñado para contener la actuación del Estado. Y como decía yo también en un principio, este juicio de amparo ha sido nuestra figura jurídica que mayor reconocimiento le ha dado a México en otros países. México ha exportado el juicio de amparo a la comunidad internacional, especialmente a América Latina, y el juicio de amparo ha sido un modelo a seguir. Y no me refiero que sea un modelo idéntico que se haya asumido en otras latitudes, sino que estas reglas del juicio de amparo han dado lugar a la creación de mecanismos de tutela judicial efectiva con un nombre diferente, con reglas diferentes pero similares. También ha dado lugar a acciones de constitucionalidad en otros países y, en pocas palabras, a un sistema de control del poder público, que esa es, si me permiten esta expresión, la magia del juicio de amparo. Entonces, en ese sentido, México no solamente adoptó el juicio de amparo dentro de su campo constitucional moderno, ya de siglo XIX, siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI, sino que además lo exportó a otros lugares. De esta manera tenemos que ver al juicio de amparo como un pilar del Estado constitucional de derecho mexicano. La importancia del juicio de amparo no ha perdido vigencia, aun y cuando, como veremos más adelante, se ha pretendido limitar los alcances de la protección que este juicio por naturaleza le ha dado a las personas que sufren un acto de autoridad que se considera arbitrario. Entonces, una vez que hemos hablado de este contexto social en el que nace el juicio de amparo, tenemos que advertir que este juicio
tiene bases primigenias muy importantes. Primero, es un mecanismo de control del poder. Esto es la parte fundamental. Y además esto quiere decir que la autoridad no puede actuar fuera del marco legal, es decir, no puede actuar conforme a sus propios intereses o no puede actuar fuera del respeto de aquellos derechos que la propia Constitución nos otorga a cualquier persona que se encuentra en territorio nacional. De esta manera también es un mecanismo para la protección, decíamos hace un rato, de personas en situación de vulnerabilidad o incluso de grupos minoritarios y también de grupos o de colectividades que sienten amenazados o que están amenazados sus derechos a través de esta actuación arbitraria del poder público. Y el juicio de amparo es un canal para hacer exigibles los derechos de las personas frente a las decisiones que se toman en el legislativo, en el ejecutivo e incluso en el poder judicial, es decir, en los tres poderes de gobierno, llámense federales, locales, en todo este aspecto o en esta amplia gama en que conocemos cómo funciona la división de poderes en nuestro país. Y un punto trascendental es que el juicio de amparo es la última defensa para muchísimas personas. Después de agotar y pasar por varias autoridades, varias instancias, este juicio de amparo es la esperanza de muchas personas donde realmente después de un viacrucis jurídico es donde encuentran esa protección a sus derechos que tanto necesitan y que además es lo que corresponde en atención al respeto a la dignidad de todas las personas. Entonces podríamos decirlo en breves palabras que es la última puerta antes de la indefensión de una persona. Pero para hablar del juicio de amparo también tenemos que tener presentes otros conceptos que son de lo más conocido para la comunidad jurídica. Una es la independencia judicial, otra es la división de poderes y el acceso efectivo a la justicia. Cuando hablamos de la independencia judicial, implica que las personas juzgadoras deben responder con su actuar exclusivamente a la Constitución. O sea, tienen que atender a las disposiciones constitucionales y, por supuesto, a la ley que rija el acto. Y en esa actuación tiene que haber total y absoluta libertad con el límite que la propia Constitución y la ley le marcan en su actuar. Pero jamás puede actuar una persona juzgadora bajo presiones externas o bajo presiones internas. Si esto se da, pues entonces no podemos hablar de que existe una verdadera independencia judicial. El otro punto es la división de poderes. Como sabemos, esta división de poderes lo que hace es distribuir el poder en órganos diferentes para que el mismo no se concentre en una sola persona. Esto, por supuesto, a la postre trae el que se evite o que prevengamos a través de ello los abusos que pueden generar los actos de autoridad y crear un mecanismo para un acceso efectivo a la justicia que supone que no solamente las personas tengan la oportunidad de acudir a los tribunales, sino que lo más importante es que obtengan resoluciones que sean imparciales, que sean oportunas y que éstas se cumplan. De nada nos serviría tener una sentencia que nos ampara y protege si ésta no puede ejecutarse para volver las cosas al estado previo al momento de la violación por parte de la autoridad. Entonces, estos principios, independencia judicial, división de poderes y acceso efectivo a la justicia, están indisolublemente vinculados y bajo esta lógica no podemos hablar de independencia judicial sin división de poderes. Tampoco podemos hablar de acceso efectivo a la justicia sin independencia judicial y tampoco hablaríamos de una verdadera protección de los derechos humanos si no existe esta independencia
y si no existe el acceso efectivo a la justicia. Como vemos, estos conceptos están indisolublemente unidos y son fundamentales para lograr que las personas puedan obtener esa protección constitucional que se espera a través del juicio de amparo. Bajo esta lógica, si lo que queremos o lo que pretendemos es la defensa absoluta de los derechos humanos de la persona, que conlleva el respeto a su dignidad, tenemos que tener independencia judicial, división de poderes y acceso efectivo a la justicia. Y si bien nuestro juicio de amparo, a partir de que surge bajo estas bases o estos tres postulados que están indisolublemente unidos, ya funcionaba. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, protegiendo lo que le llamábamos las garantías individuales. Sin embargo, como ustedes saben, viene una expansión de esas garantías individuales con la reforma constitucional de 2011 y este concepto de garantías individuales, que si bien habla la Constitución de su protección, la realidad es que encuentra una dimensión mucho más amplia porque dejamos de hablar de estas garantías individuales para hablar de los derechos humanos de las personas. Pareciera que es un cambio simplemente de concepto, de denominación, pero la realidad es que trae aparejada una dimensión muchísimo más importante porque al abandonar el término de garantías individuales, dejamos atrás estos derechos que eran reconocidos exclusivamente por la Constitución y los expandimos, los ampliamos porque hoy ya hablamos de derechos humanos que no solamente están protegidos por la Constitución, sino que también se expanden al estar en franca protección por los tratados internacionales relativos a derechos humanos y que han sido signados por nuestro país. De esta manera, se está adoptando una concepción integral de derechos humanos que está vinculada no solo con la Constitución, sino con los tratados internacionales que, como ustedes saben, pues tienen varias características. Una de ellas es que son universales, ¿sí? que aplican con un contenido mucho más amplio que esas garantías que fueron muy importantes sin duda alguna y que fueron protegidas por el juicio de amparo, también de eso no tenemos duda. Pero lo importante de esta reforma de 2011 es que no solamente nos vamos a la fuente constitucional, sino que nos vamos a la fuente convencional y sobre todo que se obliga a todas las autoridades. Es decir, no solamente a la autoridad a la que le imputamos el acto reclamado, sino que a todas las autoridades que están vinculadas, aunque no hayan ordenado el acto reclamado, si tienen injerencia en su cumplimiento o en alguna parte de ese tramo para hacer efectivos los derechos humanos, entonces podemos ampliar esta dimensión a través de acciones que se le piden al propio Estado mexicano. Entonces, esta reforma de 2011 lo que trae aparejado es una transformación profunda del sistema de justicia mexicano y específicamente de estos mecanismos de protección de derechos de las personas que, insisto, tienen mucho que ver con esa protección a la dignidad humana. Como he señalado, estas garantías individuales, si bien eran derechos que estaban reconocidos por la Constitución y que estaban protegidos por el Estado a través del juicio de amparo, lo cierto, insisto, es que estaban limitadas a la protección del texto constitucional, se concebían como límites al poder del Estado, y su protección básicamente derivaba única y exclusivamente de las reglas que prevalecían en ese entonces en el juicio de amparo. Es decir, teníamos una visión formal para la protección de estas garantías constitucionales. Pero al hablar de derechos humanos, estamos hablando, insisto, también en una evolución que es no solamente conceptual, sino que también es una evolución
eminentemente normativa. Decíamos, una de las características de los derechos humanos es que estos son universales. Y son universales porque no solamente dependen del derecho interno, es decir, no solamente dependen de la Constitución, sino que se amplía a los tratados internacionales a los que ya me he referido anteriormente. Entonces tenemos una fuente constitucional y una fuente convencional que obliga a todas las autoridades, inclusive autoridades administrativas, no solamente autoridades jurisdiccionales. Y en esta nueva concepción en el tránsito de las garantías individuales a los derechos humanos, pues tenemos muchos otros principios que son fundamentales y que han venido o que vinieron a revolucionar la manera de análisis de los asuntos. La interpretación conforme, uno de ellos, y el principio pro persona, a más de la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, esta reforma de 2011 vuelve al amparo un juicio más expansivo y los tratados internacionales lo que hacen es ampliar el catálogo de derechos que está contenido en nuestra Constitución. Esta ampliación tiene un objetivo también muy importante porque a partir de esto se fortalece la tutela judicial efectiva y se previene en un momento dado la responsabilidad del Estado mexicano, esta responsabilidad internacional que le puede surgir al Estado mexicano de no cumplir con el respeto de los derechos humanos que están contemplados en los tratados internacionales. Este es un punto importante de esta expansión de las garantías individuales a los derechos humanos. ¿Y por qué razón es un punto de inflexión o un punto que nos obliga a ver los asuntos de una manera diferenciada? Bueno, pues porque los tratados internacionales de derechos humanos lo que hacen es incorporar derechos y estándares que no necesariamente están desarrollados en la Constitución mexicana, sino que a partir de este análisis de otro tipo de instrumentos, en este caso internacionales, podemos darle una dimensión diferente incluso a los derechos mismos que tenemos catalogados en la Constitución. Entonces, este punto va a elevar los estándares de protección de la persona que va al juicio de amparo, de la persona o del grupo de personas. Y si bien es cierto que los tratados no sustituyen a nuestro derecho constitucional, lo cierto es que sí elevan el nivel mínimo de protección que las personas juzgadoras estamos obligadas a cuidar en el momento en que se resuelve un juicio de amparo. Entonces, decíamos, recapitulando, los tratados internacionales obligan a todas las autoridades del Estado a cumplir con las sentencias protectoras de derechos humanos que se emiten o que se dictan a través del juicio de amparo. Y este juicio de amparo, en realidad, lo que está haciendo es operar como un mecanismo tanto de corrección del actuar de la autoridad como de control de la manera en que la autoridad actúa, que tiene que ser bajo los estándares que tenemos bien definidos en la Constitución y en los propios tratados. Introducen también el control de convencionalidad, que implica verificar la compatibilidad de las leyes, de la Constitución, de los tratados, con el acto de autoridad que puede en un momento dado lesionar derechos humanos de las personas y que da lugar también a inaplicar las normas internas. De esta manera, a través del juicio de amparo, podemos corregir violaciones internamente, evita que los asuntos puedan escalar o puedan llegar a un tribunal internacional y cumplimos con la obligación de garantizar
los recursos judiciales efectivos, porque no basta tener o contar con recursos judiciales, sino que estos tienen que ser efectivos. Es decir, tienen que garantizar los derechos de las personas y en su momento restituirle en el goce, en el uso y el goce del derecho que fue violado por alguna autoridad. Entonces, el juicio de amparo se expande con la reforma de 2011 y queda en primera línea, en una primera línea de defensa frente a la responsabilidad de todas las autoridades y con una ampliación, diríamos, de carácter internacional al poder aplicar estos tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido signados por el Estado mexicano. Y todos estos mecanismos o este mecanismo de protección llamado juicio de amparo a través de la protección de los derechos humanos de las personas funciona específicamente como un límite al poder del Estado, y esto es especialmente relevante sobre todo cuando nos encontramos en momentos álgidos o en contextos de regresión democrática. Este es el último punto de mi plática, pero sí quiero dejar anunciado que desde mi personal punto de vista, me parece que estamos viviendo un contexto de regresión democrática porque en lugar de seguir expandiendo derechos, los empezamos a limitar. Y los empezamos a limitar a través de las reformas al propio juicio de amparo, del que ya nos ocuparemos un poco más adelante. Entonces, los tratados internacionales importan porque transforman al juicio de amparo como un mecanismo de protección totalmente integral y sobre todo porque asegura que los derechos humanos de todas las personas no queden a merced del poder político del Estado correspondiente, en este caso del Estado mexicano. Entonces, en la práctica, esta expansión que se da o este salto que se da de las garantías individuales a los derechos humanos con la reforma de 2011 permitió avances verdaderamente importantes. Primero, una protección reforzada de derechos de los grupos históricamente desaventajados. Podemos pensar en las personas migrantes, las personas adultas mayores, las mujeres, y todas las personas indígenas, todos esos grupos que han sido relegados por diferentes circunstancias, pero que no han tenido la posibilidad de gozar de todos sus derechos en la medida que están concebidos, no solamente constitucionalmente, sino convencionalmente. Entonces, el juicio de amparo nos ha sido útil para proteger, por ejemplo, los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas frente a la omisión de consulta previa, libre e informada, ordenando la reposición de procedimientos y la suspensión de proyectos. Esto fue un logro gracias a las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior a esta reforma constitucional. Hoy este tema queda en entredicho porque me parece que con decisiones más o menos recientes de la actual Suprema Corte, estamos o queremos regresar a un sistema paternalista de estos grupos que tienen derecho a opinar, que tienen derecho a proteger sus derechos como pueblo o comunidades a través de esta consulta previa, libre e informada. Asimismo, se han corregido una serie de decisiones que no fueron, por ejemplo, analizadas con perspectiva de género. Y esto también gracias a todo el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte anterior, dio la posibilidad incluso de contar con una metodología para analizar los asuntos en que se requiere con una visión diferenciada llamada perspectiva de género. Otro punto para lo cual ha servido el amparo es para el control de políticas públicas que se han considerado regresivas, porque a través del juicio de amparo se han frenado políticas públicas
con efectos de esta naturaleza, es decir, regresivos, como por ejemplo la reforma energética o la militarización de funciones de carácter eminentemente civil. Entonces, el amparo ha hecho que derechos, por ejemplo, como la salud o como el derecho al medio ambiente sano, hayan sido protegidos a través de el respeto a los derechos humanos, pero siempre vinculado bajo las normas y los alcances de la propia ley de amparo. Y volviendo un poco a este tema de los ejemplos para poder destacar para qué nos ha servido el juicio de amparo y de ahí entender su importancia y trascendencia, podemos pensar, por ejemplo, en un asunto, creo que de todas y de todos conocidos, las suspensiones que se concedieron contra los trabajos de construcción del Tren Maya. Como sabemos, juezas y jueces de distrito en materia administrativa tomaron o concedieron más bien suspensiones provisionales y definitivas para frenar ciertos tramos donde se construía el Tren Maya. ¿Cuál era la razón de esta suspensión? En algunos casos no se contaba con la manifestación del impacto ambiental, en otro porque se estaba afectando a comunidades indígenas o porque se estaba afectando el derecho que tenemos todas las personas a un medio ambiente sano. Este tipo de suspensiones incomodó al poder político que se encontraba en Palacio Nacional en el sexenio anterior y de ahí se empezó una construcción de una narrativa en contra de las personas juzgadores federales. Se nos tachaba de que éramos un obstáculo para el desarrollo del país, se tachaba también de conservadores a quienes emitieron este tipo de resoluciones y todo esto fue creando esta narrativa en contra de los jueces. La realidad es que la falta de manifestación del impacto ambiental, la posible afectación a las comunidades indígenas y las violaciones al derecho de un medio ambiente sano han afectado a personas y a comunidades y al medio ambiente de estos lugares donde fue construido el Tren Maya. No puedo afirmar que haya sido en la totalidad, pero la realidad o aquellas noticias que han surgido y aquellos estudios al respecto nos hablan de un gran daño ecológico que no va a ser posible reparar de ninguna manera. Otros juicios importantes que fueron suspendidos son aquellos que estuvieron vinculados contra la ley de la industria eléctrica. Esto tenemos que volver atrás y ubicarnos en el año 2021, donde juzgadoras y juzgadores federales concedieron suspensiones porque estas decisiones violaban principios de competencia, porque algunos otros dijeron que afectaba derechos adquiridos y algunas otras por contravenir compromisos de carácter internacional. Aspecto que también fue criticado en el sexenio anterior, destacando que la decisión de las personas juzgadoras era una intromisión a proyectos estratégicos para la soberanía del país. Entonces, el juicio de amparo, como podemos ver, opera como un medio de control con un diseño que puede analizar los actos reclamados, que puede ponerlos bajo la balanza constitucional y convencional y a partir de ahí tomar decisiones cuando estos tienen un impacto en los derechos humanos de las personas o de colectivos, en fin, de quienes vayan al juicio de amparo. Tenemos también otro ejemplo que fue la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, que finalmente quedó cancelado y donde el poder desde el Ejecutivo decía que había temas
que solamente correspondían al Ejecutivo determinar, que había temas también que eran de seguridad nacional y por tanto no podía darse a conocer información, y sobre todo mucho se manejó que eran obras estratégicas para el desarrollo del país. Y yo no pongo en tela de juicio si lo eran o no lo eran, solamente que como cualquier acto de autoridad tiene que pasar por un tamiz constitucional donde se pueda analizar el tema y verificar que éste cumpla con todos los parámetros que la propia Constitución o los tratados internacionales señalan. Bajo esta situación podemos encontrar muchísimos otros ejemplos, pero por cuestión de tiempo no vamos a señalar más, simplemente decir que estas decisiones muestran o hacen muy evidente que el juicio de amparo no incomoda al poder por un simple capricho, sino que el juicio de amparo cumple con una función que es esencial en un Estado constitucional y de derecho como el nuestro, es decir, pone un límite jurídico que es efectivo a decisiones políticas, decisiones administrativas, decisiones jurisdiccionales que afecten los derechos humanos de las personas. Entonces, el juicio de amparo yo podría definirlo como un mecanismo o un espacio que ha servido en cierta manera como de una resistencia jurídica frente a decisiones de la autoridad que son totalmente injustas o que son totalmente ajenas a los requisitos que la propia Constitución señala en los artículos correspondientes. De ahí que necesitamos seguir conservando una figura del juicio de amparo que sea fuerte, que sea sólida y que siga sirviendo para los efectos de protección frente a los actos de autoridad. Y para tener una figura fuerte no solamente necesitamos tener una legislación que sea robusta, una legislación llamada ley de amparo, sino que tenemos que tener personas juzgadoras con una capacidad real de control de los actos de autoridad. Y esto implica independencia judicial, como ya lo dijimos hace un rato. Tenemos que tener también autoridades que entiendan que están obligadas a justificar sus decisiones. Y esta justificación no va más allá de aquello que nos dice el artículo 16 constitucional: funda y motiva tus decisiones, y si esta fundamentación y motivación son acordes al ámbito constitucional y convencional, pues entonces no habrá ningún problema con el dictado de este tipo de determinaciones. Pero también un punto muy importante es que necesitamos tener una sociedad, una ciudadanía, personas litigantes, personas estudiantes que cuenten con el conocimiento y las herramientas para exigir de las autoridades el actuar a partir de la norma constitucional y a partir de la norma convencional. Y es aquí donde damos el salto a la última parte de nuestra plática, que tiene que ver con la reforma constitucional de 2024 y que fue implementada en 2025, pero también con las últimas reformas que se han dado a la ley de amparo. Y yo creo que este es el punto más delicado de la reflexión que tenemos el día de hoy. Ya dijimos que el juicio de amparo se concibe como un juicio sólido, un juicio fuerte para la protección en su momento de las garantías constitucionales y posteriormente de los derechos humanos de las personas. Y justo creo yo que la evolución de 2011 a 2023, 2024, donde el juicio de amparo había alcanzado ya, no quiero decir que su máximo potencial, porque siempre hay figuras que se pueden ir mejorando, que se pueden ir robusteciendo, pero sí había alcanzado su potencia como un instrumento sólido de protección de los derechos humanos, y a partir de esta sólida protección y de diversos desencuentros que generaron
decía hace un rato, una narrativa desde el más alto micrófono de la República, es decir, desde Palacio Nacional. Entonces, voltean a ver al juicio de amparo, voltean a ver a las personas juzgadoras federales, que es a quien les corresponde el análisis de estos actos de autoridad, y entonces empiezan a buscar los mecanismos para restringir el potencial protector de el juicio de amparo. Y lo más grave es que se empieza a reducir este potencial efecto de protección del juicio de amparo a partir del propio diseño institucional, es decir, a partir de reformas. Y estas reformas lo que han buscado es debilitar el control judicial porque han limitado la capacidad de las personas juzgadoras para ejercer un verdadero control pleno sobre los actos, especialmente del Ejecutivo, y también específicamente sobre aquellos que han considerado desde el Ejecutivo como sus proyectos estratégicos o sus proyectos prioritarios. Se ha restringido también el acceso al juicio de amparo porque se han endurecido los requisitos para que una demanda de amparo sea procedente y pueda ser admitida en un órgano jurisdiccional de esta naturaleza. ¿Cómo se ha hecho esto? Ampliando las causas de improcedencia conforme a las últimas reformas. Se ha también reducido la capacidad de un mecanismo, del juicio de amparo como mecanismo efectivo de protección de derechos humanos, porque se ha limitado una figura importantísima de este juicio, que es la suspensión. Realmente, si el acto reclamado no se puede suspender mientras se analiza la constitucionalidad del acto de autoridad, el juicio de amparo pierde, yo digo, pierde sus dientes, porque ya no va a tener esos dientes que permitan paralizar el acto reclamado hasta en tanto se llegue a la conclusión de si este es o no es constitucional. Finalmente, si el juicio de amparo, si el acto de autoridad es constitucional, la ventaja que tendrá la autoridad es que podrá ejecutar el acto reclamado. Pero si la persona que acude al juicio de amparo no tiene la posibilidad de que se le suspenda en todos los casos aquel acto de autoridad, entonces la razón de ser del juicio de amparo se disminuye. Ese potencial reparador queda verdaderamente aniquilado con la limitación a la suspensión, causando obviamente daños irreversibles a la persona que acude ante las autoridades jurisdiccionales de amparo. Y en consecuencia, pues también esto trae aparejado una transformación del juicio de amparo como un remedio, no sé si tardío o inocuo, para preservar los derechos de las personas quejosas, es decir, de las personas que se sienten agraviadas por el acto de autoridad. Entonces, a lo que estamos llegando a través de las reformas que conocemos es que se está inhibiendo la capacidad del juicio de amparo de dar una respuesta efectiva a las personas que se sienten agraviadas con un acto de autoridad. Creo que un punto importante, y lo vuelvo a destacar, es hay que poner el subrayado en la medida suspensional, porque el restringir la suspensión debilita definitivamente al juicio de amparo. Otro tema que debiera preocuparnos es que conforme a las reformas pareciera que el interés social y el orden público, dos conceptos fundamentales que hoy están contenidos en la ley de amparo, pero que fueron creados a través del desarrollo jurisprudencial, lo cierto es que pareciera hoy que hablar de interés social y de orden público pareciera
o así lo quieren nuestros legisladores, es que estemos hablando del interés del gobierno actual, bueno, no sé si del actual o en su momento del gobierno que se encuentre en el momento mismo en que se analice un asunto específico, pero no podemos pensar que todas las políticas públicas, todas las decisiones gubernamentales necesariamente respondan al interés social y al orden público que espera la sociedad, no la que espera el gobierno en turno. Entonces, estamos generando o estamos advirtiendo que el interés del gobierno es equiparar el interés social, equiparar el orden público a las políticas que le interese proponer en un momento dado. Y esto sería generar un mecanismo que es contrario al objetivo central del juicio de amparo, que es el análisis, vuelvo a lo mismo, perdón por ser tan repetitiva, pero es el verificar que la autoridad actúe bajo los parámetros que la propia Constitución señala y con la ampliación de estudio que nos permite la convencionalidad. Entonces, actualmente nos encontramos en un riesgo de regresión frente a los estándares internacionales de derechos humanos, porque el juicio de amparo no será ese mecanismo protector, ni podremos ni analizar los asuntos bajo una visión, insisto, más expansiva, más diferenciada incluso de la propia Constitución. Y esto genera un riesgo. Y este riesgo tiene que ver con dos principios fundamentales: el principio de progresividad y de no regresividad de los derechos. Los derechos se pueden expandir, podemos ir buscando mayores aspectos de protección, pero nunca podemos irlos limitando y desde mi punto personal de ver las cosas, con esta reforma lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es decir, estamos restringiendo no solamente los derechos, sino la manera de analizar los mismos. Entonces, cuando se limitan las disposiciones del juicio de amparo, cuando se reforma regresivamente la ley de amparo, en realidad no estamos limitando propiamente a los jueces en el sentido de generarles a ellos alguna lesión a sus propios intereses. Sí los limitamos en su manera de actuar. No se limita a la academia, quizá tampoco se limite a los litigantes porque tendrán que seguir actuando conforme a lo que marca las nuevas disposiciones legales, pero lo que sí estamos haciendo es limitando la efectividad de los derechos de las personas. Y esto sí me parece de lo más grave con la reforma constitucional que está vinculada con la reforma judicial y además vinculada con la reforma a la ley de amparo. Un amparo debilitado, sin duda alguna, implica un Estado que va a tener menos controles y, por tanto, lleva también aparejado una ciudadanía o, o imposibilita la defensa de todas las personas. De ahí que las personas tendrán cada vez menos derechos y cada vez menos forma de proteger los mismos. Entonces, estas reformas conjugadas, la reforma constitucional al Poder Judicial, que derivado del cese masivo de personas juzgadoras, ahora me refiero solo a las federales, porque son las que conocen del juicio de amparo en este país, ha llevado a ocupar los cargos de toma de decisiones jurisdiccionales en materia de amparo a personas sin conocimiento técnico, a personas inexpertas. No quiero generalizar, ya sé que cuando uno generaliza corre el riesgo de meter en la canasta a todas las personas y sin duda alguna seguirán existiendo personas juzgadoras de excelencia, pero la realidad que hoy nos muestra esa reforma es que muchas personas están decidiendo
sobre los derechos más importantes de otras, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, sin tener ni siquiera el mínimo sustento técnico para analizar cada uno de los asuntos puestos a su potestad. Entonces, estas reformas y la restricción a través de los propios mecanismos que se han debilitado en la ley de amparo, lo que están haciendo es generando prácticas que dificultan el acceso real a la justicia, que decíamos que es uno de los componentes más importantes, además de la independencia judicial y además de la división de poderes. Entonces, esto nos lleva a verificar que tenemos, por ejemplo, causales más amplias de improcedencia, lo cual va a limitar a las personas a poder tener la posibilidad de que su asunto se analice en un juicio de amparo. Tenemos también restricciones para acreditar, por ejemplo, el interés legítimo y otras más para que procedan medidas cautelares tan importantes como, por ejemplo, la suspensión. Entonces, este nuevo juicio a partir de estas dos reformas a las que me he referido, lo que están provocando es hacer menos accesible para las personas el juicio de amparo, el no contar con personas preparadas para pronunciarse sobre los derechos más preciados de una persona o de grupo de personas, y además el no encontrar la respuesta final a un acto de autoridad que posiblemente esté vulnerando los derechos humanos de una colectividad o de una persona en lo particular. Entonces, si a esto le sumamos un juicio de amparo sin suspensión, entonces estamos reduciendo el juicio de amparo a un mecanismo meramente formal, pero que ya no va a tener la efectividad que ha tenido y que le dio una fama internacional a este mecanismo constitucional con el que contamos. Y ya para ir cerrando esta plática, yo quiero dejar una reflexión final. Me parece que lo que hemos platicado en esta tarde son aspectos generales que nos permiten dimensionar en qué momento nos encontramos y cuáles pueden ser las repercusiones de debilitar la ley de amparo y de no contar con juzgadores y juzgadoras que sean verdaderamente profesionales en el ámbito de la justicia federal para resolver este tipo de asuntos. Y creo que quiero dejar en la mesa de debate unas preguntas para que ustedes reflexionen al respecto. Por supuesto que yo he dado aquí mi opinión, mi manera de ver las cosas, pero a mí lo que me interesa es generar un pensamiento crítico en cualquiera persona o grupo de personas que pudieran llegar a ver esta charla, esta plática. Y la primera pregunta que les quiero dejar para la reflexión es la siguiente: ¿puede subsistir un Estado constitucional sin un mecanismo fuerte de control judicial? La segunda: ¿qué ocurre con los derechos humanos cuando se debilitan sus vías de exigibilidad? Y la tercera: ¿estamos dispuestos a normalizar un sistema donde el poder el poder de toma de decisiones jurisdiccionales, llámese juicio de amparo, tiene menos límites? Realmente como personas, realmente como comunidad académica, como personas litigantes y como sociedad interesada, que en cualquier momento podemos vernos afectados por un acto de autoridad, queremos normalizar y pasar por alto estas dos reformas que afectan a la justicia federal. Me parece que aquí también las y los estudiantes, la comunidad estudiantil tiene que formarse críticamente, tiene que comprender el sentido democrático del juicio de amparo. Para las personas litigantes tienen el deber, una responsabilidad muy grande de
de usarlo no solamente conforme a las reglas técnicas que rigen en la materia, sino también estratégicamente y no quedarse callado ante esta situación que estamos viviendo. Tienen que ser críticos, tienen que denunciar a las personas que no realizan su trabajo con la eficacia que implica el sentarse tras un escritorio como persona juzgadora y tomar decisiones sobre los derechos más importantes de las personas. Y para la sociedad en general, tiene que entender que el amparo es una herramienta efectiva, si es que esta es la parte que nos interesa, porque no es un privilegio. Tampoco es un juicio de amparo que venga a defender a las autoridades ni que considere que todas las políticas públicas y todos los actos de autoridad son acordes al marco constitucional. Por tanto, la sociedad que esté inmiscuida en estos temas tiene que exigir no solamente el contar con personas juzgadoras preparadas, sino contar con una ley de amparo a la que no se le quiten, insisto, los dientes, porque de otra manera el juicio de amparo simple y sencillamente será un mecanismo meramente formal, meramente legal, como una instancia más, pero que no va a proteger los derechos más preciados de las personas. Entonces, estamos bajo diversos escenarios y ya con esto concluyo. Estamos frente a un escenario que está debilitando al juicio de amparo con reformas restrictivas, con la deslegitimación de las personas juzgadoras, con el debilitamiento de la independencia judicial. El siguiente escenario es que estamos realmente en una situación, diría yo, de resistencia institucional, porque a pesar de las limitaciones que estamos viendo a partir de estas reformas, el juicio de amparo ha mostrado que históricamente tiene una capacidad importante de adaptación. Entonces, este juicio de amparo tendrá que reconstruirse a través de la toma de decisiones de las personas juzgadoras y de la jurisprudencia que en su momento se emita. Tenemos la necesidad importantísima de que las personas juzgadoras federales, llámense desde jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas de circuito, y ministros de la Suprema Corte, tengan una visión diferente y traten de preservar este juicio que ha sido un orgullo nacional. Y también tenemos que ir fortaleciendo aspectos desde el punto de vista convencional, fortalecer la interpretación bajo el principio pro persona, hacer análisis de control constitucional y convencional y preservar a la figura de la suspensión como una herramienta principal del juicio de amparo. Tenemos que tener también un escenario que le llamo yo de reconfiguración democrática. Es decir, este escenario implica que el juicio de amparo pueda ser reafirmado, pueda ser consolidado como un instrumento central de protección de los derechos humanos, que se adapte a las violaciones estructurales que sobre todo se presentan cuando hablamos de personas o grupos que se encuentran en una situación de desigualdad, en una situación de vulnerabilidad, que se incorporen aspectos o una visión colectiva para que no se pierda esa visión protectora del juicio de amparo y, muy importante, que siga estando vinculada y estructurada a través de los estándares internacionales. Y finalmente, y creo que un escenario de lo más importante, que es un escenario decisivo para la preservación del futuro del juicio de amparo, es que entender que el juicio de amparo no solamente depende de la propia ley de amparo, sino que va a depender de cómo lo estudien las y las personas juzgadoras, de la manera en que lo litiguen las personas que se dedican al ejercicio profesional de esta actividad,
y especialmente a quien lo defiende, que tenemos que ser la sociedad en general, porque, insisto, no sabemos en qué momento vamos a necesitar de acudir a este juicio para combatir un acto de autoridad. Sin una comunidad jurídica crítica, sin estudiantes con pensamiento crítico también y sin una ciudadanía informada, la realidad es que el amparo va a quedar reducida a una simple figura de legalidad que no proteja los derechos más importantes de las personas. Entonces, el juicio de amparo no va a sobrevivir o no va a tener un futuro bajo los parámetros robustecidos que siempre lo han caracterizado con una simple y sencilla inercia. Para defenderlo, para destacar la importancia de este juicio, tenemos que hacer entender que el juicio de amparo no es una concesión del Estado, sino que ha sido una conquista histórica, una conquista que a nivel internacional nos ha consolidado como un Estado constitucional y de derecho. Entonces, defenderlo el día de hoy no es un acto de conservadores, de personas conservadoras, como se ha tachado a las personas juzgadoras federales, sino que es un acto, desde mi punto de vista, de responsabilidad democrática que nos corresponde a todas estas personas a las que ya me he referido. Un Estado que debilita el juicio de amparo nunca o no podrá defender o fortalecer a la democracia, ni mucho menos defender a las personas a las que se les ha lesionado sus derechos fundamentales a través de un acto de autoridad. Porque si el juicio de amparo pierde fuerza, lo que está en juego no es la institución jurídica por sí misma, sino que lo que está en juego es la posibilidad real de protección de los derechos humanos, que esto es todavía más relevante que cualquier otro aspecto que pudiéramos tocar desde el punto de vista de las críticas o de aquellos balances que han generado o que han limitado la eficacia jurídica del juicio de amparo y del texto constitucional. Les agradezco mucho, que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, maestra. Una excelente charla. Nada más hacerle una pequeña pregunta. Dada esta situación de esta reforma que ha habido a la ley de amparo y a la materia de los derechos humanos, ¿qué papel juegan los juzgadores del fuero común para la protección de los derechos humanos de la ciudadanía? Sí. Todas las personas juzgadoras tenemos obligaciones. ¿Cuál es la obligación principal? Pues cumplir con las disposiciones constitucionales y, por supuesto, cumplir con las disposiciones legales que están vinculadas con el asunto que se tiene en el escritorio para tomar una decisión. Entonces, cualquier tipo de autoridad, no solamente autoridades jurisdiccionales, es decir, no solamente las personas juzgadoras federales, que son las que conocen del juicio de amparo, ni solamente las autoridades jurisdiccionales locales, sino todas las autoridades tenemos o tienen que cumplir con el marco constitucional necesariamente. Es decir, al emitir actos de autoridad, pues de entrada cumplir con el artículo 16 constitucional, que decimos es hasta cierto punto muy simple, fundar y motivar el acto de autoridad. Y en la toma de decisiones, ya sea que lleven aparejada solamente el tema de legalidad o el tema de constitucionalidad a través de este mecanismo constitucional de defensa tan importante llamado juicio de amparo, pues actuar conforme a los cánones que nos marca la misma norma, respeto a la Constitución, respeto a los tratados internacionales, y bajo esta lógica hay un respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Entonces, creo que aquí podemos generalizar: todas las autoridades están obligadas a cumplir
con las disposiciones constitucionales para evitar justo que se pueda agraviar a una persona en sus derechos más preciados. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, pues agradecerle por su atención, por habernos apoyado en esta charla que resultó bastante interesante, que sirve tanto a estudiantes como a abogados. Es decir, todos debemos de tomarlo en consideración para llevar una mejor práctica del derecho, pero sobre todo proteger a los ciudadanos que efectivamente son los que buscan o los que buscamos ser beneficiados con las cuestiones que el derecho nos establece. A nombre de nuestra directora general, la maestra Miriam Mogollán Jaramillo, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta charla y los invitamos a estar pendiente de próximos eventos que tendremos en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias a todos. Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Excelencia educativa.